Buenos días, alegría. Buenos días, Flor, buenos días, Atenógenes, buenos días, DJ Alex, y buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ve por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, señal de televisión abierta en Canal 4 y a través de YouTube. Bienvenidos al Cuarto Poder de hoy, lunes, inicio de semana. Y la semana de precarnaval. Aquí va a haber aunque no va a haber carnavales oficiales. Aquí en Telemetro Radio va a haber un carnaval virtual. Así que la otra semana no vamos a estar al aire porque hay carnaval virtual. Oye, eso. Así que prepárense para el carnaval virtual de Telemetro Radio. Bueno, yo no voy ni a los carnavales físicos. Menos al virtual. Virtual menos. Pero eso sí, el tranque para la playa va a estar igual de bueno. Sí, no, la gente va a aprovechar el asueto. Claro, para el asueto. Esa es una de las palabras que usan los periodistas nada más, ¿no? No, asueto es una palabra técnica. Onomástico, hay palabritas así que solo usan los periodistas. Efeméride y demás. Técnica efeméride. Eso solo lo usa un periodista. En el código de trabajo, los días de asueto. Asueto. Bueno. No sé, es una palabra como rara, como azote, no sé, asueto. Sí, no sé. Es como fea. No es bonita, definitivamente. Sí, no es una palabra bonita. Oye, vieron que el gobierno nacional durante el fin de semana publicó en los diferentes medios impresos lo que ellos llaman informe detallado de compras. Pero detallado no tiene nada que no, páginas. tiene un detalle, pero no es un informe detallado, porque simplemente son las asignaciones globales del monto asignado y ejecutado con motivo de la pandemia en uno de los folletos y en el otro la distribución del vale digital, es decir, en qué negocios la gente, uno colige, Flor, porque no dice en ninguna parte que estos fueron los negocios donde la gente gastó el monto del vale digital, ¿no? Pero bueno, algo es algo de información. O sea, date por bien servido. No es detallado. Después comenzando. Definitivamente. O sea, detallado tiene el título nada más. Pero bueno. Pero ahora con tanta oportunidad que hay para detallar eso. Y en las redes digitales. Esto, además, no sé cuántas personas leyeron esto, se tomaron el trabajo de leer esto. No, de igual forma, cuántas personas entran a cualquier sitio web, eso también es real. Eso es verdad. Pero que esté allí. Pero eso es como no publicar un plan de gobierno porque la gente no lo va a leer. No, tú lo publicas. El que lo lee bien y el que no también. Sí, exacto. Pero bueno. Pero, por ejemplo, ANPYME sigue sin dar... el detalle del programa Capital Semilla. Por supuesto. Y entonces es un programa en el que se han invertido millones y millones de dólares, empresas que pueden recibir hasta $2,000 cada uno. Y el mejor análisis que ha hecho de este tema, para mí, es Lina Vega, que dice no solamente por transparencia, sino que las mismas empresas les convendría que sus nombres se dijeran, claro, para darse a conocer. Y para demostrar cuando han sido empresas exitosas que han logrado el cometido del programa, oye, qué mejor reconocimiento para ese microempresario que su empresa esté listada como una de las que tuvieron éxito con el programa de impulso a la reactivación económica. Pero y también el propio ANPYME, decir, hey, esa empresa que tú ves ahí exitosa, la empezamos nosotros ayudando y por eso está donde está. Claro que sí. O sea, eso es un gana-gana por todos lados. Yo no entiendo por qué no rendir las cuentas. Y envía el mensaje a la ciudadanía de que sus impuestos están siendo, por lo menos en ese programa, bien utilizados. ¿Ves? Sí, pero por otro lado te das cuenta que sí se está haciendo política con ese programa, porque si no, no hubieras visto diputados entregándolo. O sea, ya el solo hecho de ver diputados entregándolo te demuestra que eso es un programa político. Genera ruido. De ese y muchos otros. Por supuesto. Pero ¿qué hace un diputado repartiendo Capital Semilla? Una mención obligada que tenemos que hacer es de la aprobación en tercer debate de la ley que regula la profesión de historiador. Terrible eso. Si bien se incluyeron en la ley unas cuestiones que fueron recomendadas por varios historiadores, insistieron en que para ser idóneo, primero tiene que haber una idoneidad, un consejo técnico, y solamente pueden aspirar a ser idóneos como profesionales de la historia los nacionales panameños. Entonces, ¿cuántos historiadores valiosos hay que no son nacionales panameños? Claro, se dejó abierta una portecilla porque ni para enseñar historia en los colegios ni en las universidades se requiere ser nacional panameño. Eso quedó así. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque exigen que todos los museos, en la ley, que todos los museos que tengan
que estén regidos ya sea por patronatos o con fondos del Estado, tienen que tener un historiador idóneo dentro del museo en planta. Ese es el propósito, para darle trabajo a los historiadores. Yo sí quedé en el aire con eso y quisiera investigar, estoy en ese proceso para entender si eso no lo habrán solicitado los profesores de historia de Panamá a los diputados. Porque no sé, quedé con esa duda. Yo no sabía, yo tampoco conozco si hoy en día existe alguna idoneidad para ser historiador. Le comenté a varios amigos míos que son historiadores, son panameños, ellos tampoco la conocen, pero de igual forma estoy investigando a ver si existe alguna idoneidad en este momento para ser profesor, o es nuevo el tema de la idoneidad. Para ser historiador. De hecho, para ser profesor, y quedó en la ley, no se requiere ser idóneo. Ni tampoco se requería. No se requería antes, exactamente. Por supuesto. Entonces, pero quedó esa salvaguarda. Pero sí se requiere. Pero en cuanto al tema de... Para ser idóneo, o sea, para ser historiador en un museo, tienes que ser idóneo. Por eso, mi duda quedó en que si no son los profesores de historia que escriben libros de historia panameña, lo que pidieron eso a la asamblea. ¿Por qué le hubieran nacido eso a la asamblea? Porque es histórico la crítica de parte de los escritores de historia panameña acerca de la competencia extranjera en los libros de historia panameña. Entonces, no sé si es por allí por donde va el tema, porque lo noto que es algo muy, muy profundo en la discusión para solamente ser iniciativa de un diputado. Puede haber sido la solicitud de algún grupo de historiadores. Sí, porque los diputados panameños son creativos, pero no en ese sentido. Lo noté muy especializado. Sí, una creatividad especializada. Y tuvo muchas modificaciones que se dieron finalmente por sugerencia de varios historiadores. Sí. ¿No? Yo conversé con Omar Jaén y él me dijo, yo hice varias sugerencias que espero que las hayan tenido en cuenta. Por eso, no vaya a ser que esta haya sido una sugerencia de algunos historiadores, que algunos sabemos. Bueno, que sabemos que muchos son del Partido Revolucionario Democrático. Pero si era no voy a entrar en profundidad quiénes son. Pero algunos historiadores de libros que se consumen en las escuelas son del Partido Revolucionario. Y por eso que conocemos la historia que conocemos del 89, ¿no? Pero si así que, pero si el no propósito... sé si a lo mejor ellos influyeron ahí, ¿no? Sí, vale, pero si el propósito, que yo sí creo que los profesores de historia tuvieron algo que ver en esto, si el propósito era ese, no se logró, porque la ley establece que para ser profesor no se requiere tener idoneidad, por lo tanto, no es ese propósito. Pero es que no se debería tener para nada. Sí, pero también, yo creo que no debe haber, ya el tema de las idoneidades... Aquí la gente escribe historia de acuerdo a su visión, pero no quiere que el otro la escriba de acuerdo a su visión. Hay mucha gente que sin haberse recibido como licenciado en historia o en filosofía e historia, como establece el proyecto de ley en tercer debate, son unos historiadores y conocen de historia y la transmiten. Sí, claro. De manera vívida. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El dirigente, que desde la época de dirigente estudiantil, del dirigente político Olimpo Sáenz, tú me vas a decir a mí que él no es un narrador de la historia vívida. Sí, pero él no es licenciado en historia, ni licenciado en filosofía e historia. Sí, es verdad. No, y hay otros también historiadores. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Mira, pero aquí me dice, entonces alguien me dice aquí, entonces ni un historiador panameño debería estar publicando libros de historia en otros países, y varios lo hacen. Sí, bueno, claro. Sí, pero es que la historia es universal. Por eso digo. Es que la historia no tiene límite. Es ridículo. La ley de por sí es excluyente, es xenófoba, nuevamente volvemos al tema de la xenofobia. Es querer agarrarnos un manto nacionalista. Y más el caso panameño. El caso panameño de la historia no puedes tener solamente la perspectiva local de lo que ocurrió en Panamá y por qué razón somos nación. Tienes que ver una perspectiva global del momento histórico en que nos convertimos en nación. Claro. El por qué realmente nos convertimos en país. Esa historia se escribe muchas veces no solamente de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces estarías limitándole a las futuras generaciones la posibilidad de conocer todo lo amplio de la historia. Además existe Wikipedia. Existe una cantidad de sitios en donde, hey, si el libro no me da lo que yo quiero, yo voy a ir a Wikipedia a verlo. Exacto. Y en Wikipedia escribe cualquiera. Aparte de que quieren controlar lo que lee la gente. Aparte de que la historia necesariamente tiene que ser holística. Claro. Tiene que ser multidisciplinaria. Claro. Tiene que haber, por ejemplo, antropólogos que expliquen la parte de cómo surgió el ser humano, cómo surgió el istmo de Panamá. El de Panamá. Y en ellos, las investigaciones, por ejemplo, brillantísimas del Smithsonian.
No debería entonces presentarse en las escuelas porque fueron escritos la mayoría por norteamericanos científicos que hicieron la investigación. Pero rigurosos. Rigurosos. Entonces, exacto. Y entonces me tengo que conformar con un panameño que quizás no sea tan riguroso como un extranjero, porque es extranjero. Vamos a ver qué trato recibe esto en el Ejecutivo, si el presidente la sanciona o decide objetarla parcialmente, qué sé yo. Vamos a ver. No tengo ni una fe ni esperanza. Estaremos pendientes. Otra cosa. Ustedes vieron la advertencia que le hizo el rector Eduardo Flores a los docentes de que no podían estar cobrando doble salario, ¿no? Sí, señora. Interesante. Sí, señora. ¿Le habrá llegado la información a la rectora Unachi o no? Bueno. Ay, hombre, doña Etelvina. Mira este caso, Nicole me escribe. Nicole Ferguson, para los que no saben, además de ser presentadora de deportes y demás, ella escribe poesía para niños. Entonces, ¿qué pasa? Nicole no puede poder escribir poesía, pues. Porque no es idónea. Porque no es idónea. No, es que todavía no hay alguien que tenga la brillante idea de generar una idoneidad para ser poeta. Claro. O sea, miren hasta dónde llega esto. O sea, miren hasta dónde llega esto. O sea, 100%. No tiene mucho sentido. Gracias, Nicolás, por escucharnos. Ay, no, qué ahora, punto. Totalmente válido lo que acabas de anotar. Solo los historiadores idóneos, para cerrar el tema, pueden aspirar a obtener la medalla que se consagra en la misma ley, la medalla al mérito del historiador. Que el consejo técnico ese que crearon será quien defina quién se las gana todos los años. Pero solo los idóneos pueden aspirar a hacerlo. Sí, oye. Pero bueno, esa medalla sí es nueva, ¿verdad? Sería nueva. La crea la ley. Sí, la crea la ley. Sí. Hay otro tema, el tema de las esterilizaciones a indígenas sin su consentimiento. Esta mañana, o sea, entrevistamos. Milagros Córdoba está ahí desde el fin de semana. Porque es que desde el viernes o el jueves que se presentó la denuncia vimos como que esto era una ficción. Milagros Córdoba está encontrando casos. O sea, basta que haya un caso, ya lo mostró esta mañana, ya es grave. Basta que haya un caso. Algo ocurrió allí y la autoridad debe definir qué pasó. Bueno, a ver, el MINSA ya aseguró en una publicación de La Estrella que no hay evidencias de esterilizaciones forzosas. En el primer vistazo. Claro, pero mi pregunta es, ellos no son juez y parte, pues. No, sí, por eso. Claro. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los que son jueces y partes se investiguen a ellos mismos? Flor, digamos, vamos a hacer un parangón. Solo a manera de ejemplo. Digamos que hay una denuncia de que en determinado sitio de la geografía nacional hay una clínica del MINSA practicando abortos. ¿Ustedes creen que los responsables de esa clínica van a reconocerlo? Eso mismo estamos practicando abortos. Eso mismo estoy diciendo. O sea, esa investigación tiene que ir mucho más allá de pedirle a las entidades, al centro de salud o al hospital, reportes de si hubo o no hubo, porque si hubo, no lo van a tener en el reporte, porque eso es al margen de la ley. Es obvio, por eso digo que me parece tan ridículo que el MINSA salga a decir eso, lo tiene que hacer el Ministerio Público. Lo que el MINSA en todo caso sí debe reiterar y mantener es que no hay una política de Estado de esterilizaciones forzosas, pero de que algo ocurrió allí, de que no hubo información, de que se le ocultó a la paciente la realidad. Eso es lo que está y debe ser objeto de una investigación. Es correcto. Y entonces, dos cosas distintas. Cuando surjan los testimonios, porque eso escuché también a la diputada Chandler Atenógenes en esta mañana, ¿qué va a decir el MINSA? Si surgen varios testimonios, eso que Milagros Córdoba está investigando allá. No, y terrible porque el MINSA lo asegura, no es que lo sí, exactamente. Y si MINSA lo asegura. Y si se le hace el examen a la persona que sea de la que rinde el testimonio y efectivamente ha sido esterilizada y no hay un documento en donde ella haya autorizado esa esterilización, ahí está el hecho, evidente. Entonces, Vale lo de la primera, pero es que eso es insuficiente. Oye, hay que ver las mujeres se dieron cuenta de que estaban esterilizadas, porque trataban de tener más y cuando fueron a control de por qué. Le dijeron que no, que ella estaba esterilizada. Eso fue lo que la señora dijo. Además, inclusive Guido, porque la diputada Chandler esta mañana dejó entrever la posibilidad de que no se le haya dado la información correcta a la paciente, porque inclusive puede haber documentos firmados, ojo, pero recordemos que hay una barrera idiomática allí. Súper importante y cultural. Y es un tema cultural y es un tema de derechos humanos. ¿Qué pasa si no se le dio la información correcta a la paciente y ella firmó sin saber lo que estaba firmando? Es un tema cultural, es un tema de derechos humanos. Hay mucho de fondo aquí y que esto no puede ser tratado a la ligera. Requiere mucho más profundidad en la investigación. Es correcto. Por parte de las autoridades, sin duda. Oye, y hay otra noticia que me llamó la atención. No sé si ustedes oyeron a el viceministro de Comercio Interior del MISI, él se llama Montilla. Omar Montilla. Hace rato no sabíamos de él, desde las restricciones, ¿te acuerdas? Es correcto. Bueno, él salió a decir que para activar el plan de reactivación económica, necesitan que el MEF destine los fondos.
por lo menos ya aceptan públicamente que no han empezado el plan de reactivación Para activar la económica. reactivación. Para activar la reactivación necesitan que el MEF autorice los fondos. Estamos a 2 años de pandemia. Sí. Pero sí ha habido para aumentar planilla, sí ha habido para alquilar carros, para todo eso sí ha habido. Oye, estaba viendo también que a la gente del hospital Chicho Fábrega les tienen allá pagos pendientes de horas extras de sueldos, de sobresueldos, En Santo de Tomás todo. también. Entonces, pero los gastos de movilización de los alcaldes y de, para eso sí hay. de las juntas comunales, no, hombre. Eso se llama discrecionalidad en la reactivación. No. O sea, hay que discrecionalidad en la hay que reactivación. enfocar las prioridades. Las prioridades lo hemos dicho desde el primer día. Estamos en pandemia, hay que O enfocar sea, las yo no sé si prioridades. es más grave que el Hombre. MEF no haya destinado los fondos para la reactivación o que la reactivación no se haya empezado a dar todavía. O sea, me parece escandaloso, doblemente escandaloso. La reactivación se está dando, pero se está dando orgánicamente, silvestremente, se está dando porque por los el sector empresarios están privado. haciendo lo que tienen que hacer. Exactamente, por el no sector por el privado. gobierno que tendría que haber empezado Bueno, ya esto. O sea, es una irresponsabilidad mayúscula. A 2 años de la pandemia decir que no han empezado porque el MEF no le ha pasado los fondos. ¿Qué es esto? Sí, el programa Capital Semilla es parte de, pero es opaco. Entonces, date cuenta de las incongruencias. Sí, ¿no? por supuesto. Oye, y la tragedia de los niños en Colón, Ave por María. favor. No, hombre, pobre mujer. Pobre Y mujer. papá, pobres papás. No. 4 hijos. Los 4 hijos triste. incendiados, calcinados, vivos. Yo no, O sea, es terrible. no pude parar de pensar en la angustia que debieron pasar esos niños. Terrible. Muy Que triste, Dios muy los haya triste. cogido en su seno, porque no queda otra que resignación y tratar de verificar que eso no vuelva a suceder, por Dios, en esas casas Sí, de madera. Terrible. Oye, antes de ir a cambio, ustedes oyeron las declaraciones del presidente Cortizo el viernes. ¿Cuáles de todas? La del triángulo. Ay, Dios mío. La del triángulo es una. Ok. El la del triángulo es una. de cuatro. Un triángulo de 4 lados de 4 que solo vértices. está enfocado en 4 cosas, que son pandemia, vacunación, recuperación económica y apoyo social. Ese es el triángulo Ese de es el Nito. triángulo. El triángulo de Nito de 4 lados, ¿no? Así es que nos va, así nos va. Pero también dijo que ellos no permitían saqueo y rebusca. Que dice, es llegar a servir a la gente, no estar en una posición política de buscar un nombramiento para rebuscarse. En mi administración nosotros no aceptamos ese tipo de situaciones. Oye, imagínate si las aceptaran. El alcalde de Colón lo están esperando en la Fiscalía General Electoral. Yo por ni cierto. siquiera ¿Ah? quisiera pensar si las aceptaran como esta. Exactamente, el nivel de saqueo sería olímpico. A propósito de eso, el alcalde de Colón tiene una cita en la Fiscalía General Ah, por Electoral, cierto, donde lo están esperando. Y hablando de olimpiadas y mundiales y cosas de esas deportivas que a ustedes les gusta, ustedes vieron esta noticia del país, ¿no? Una corte criminal de Qatar dejó libre al agresor de la mexicana Paola no sé qué y la sentenció a recibir 100 latigazos y pasar 7 años en prisión por haber mantenido una relación extramarital con el hombre que la violentó. Entonces, vamos a ir a Qatar a celebrar el Mundial de los Derechos Humanos, yo me imagino. No, hombre, no. Esas son... Sin Pero palabras. Esas costumbres salvajes, machistas. No, pero y ese es parte del cuestionamiento que hay sobre sí, Qatar. Sobre Qatar. Que Sí, vamos a ir a celebrar un Mundial allá, No, llenarlos es de que- plata, con lo que tenemos que Es que hacer es ver ese los es el derechos humanos. cuestionamiento Exacto. principalmente a Qatar. O sea, Qatar cambió las reglas del juego de la FIFA, de la propia FIFA, razón por la cual la mayoría de sus directivos fueron investigados, por cierto, y la mayoría de los directivos en ese momento ya no están, porque los que tomaron la decisión de que en Qatar se hiciera un mundial ya no están. ¿Y saben por qué no están? Porque fueron enjuiciados en Estados Unidos. La mayoría se le Correcto. descubrió la cantidad de millones que soltó Qatar. Entonces ahora aparecen estos cuestionamientos a pocos meses del mundial, un mundial muy empañado producto de lo que ocurrió. Pero igual queremos ir al Mundial de Qatar. Eso sí. Cristian Bueno, Sen algunos quieren tiene- ir a Qatar al mundial nada más, no quieren ir al mundial. Exacto. Cristian Sen tiene ese cometido. Y hay que apoyarlo. Hay una pausa. Yo lo apoyo en lo que él diga. Chao. Chao, ya venimos. Ya venimos. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado en línea. ¿Cierto? Vamos a hablar de economía, Guido. Sí, vamos a hablar de economía con Domingo Latorraca, ex viceministro, pero además una persona que se ha dedicado en el sector privado al estudio de los factores socioeconómicos, específicamente al desarrollo de la economía, a medición de cómo va
el proceso de reactivación, lo que estábamos hablando hace un rato, de reactivación económica. Y lo que dijo Flor acerca de lo que había mencionado el viceministro Montilla, que dice que hay que activar la reactivación. Hay que activar la reactivación, pero no lo han hecho. Destinar los fondos del MEF. Porque el MEF no le ha destinado los fondos. O sea, después de 2 años, Domingo, bienvenido, de pandemia, todavía estamos oyendo que no hay un plan de reactivación activado. Plan de reactivación activado, sí. Porque el MEF no ha destinado los fondos. ¿Qué lectura le das a eso? Como para tomarse una tafil. Buenos días a todos. No sé ni cómo leer eso. Lo cierto es que ya la reactivación ya arrancó, ¿no? Y la empresa privada, digamos, con todos los retos inmensos que tiene, ya salió adelante. Y está procurando volver a cierta normalidad, ¿no? Y Flor, eso no es nuevo. Yo recuerdo cuando yo serví como secretario técnico del Plan de Reactivación Económica en el 2001-2002. Para el momento en que se desembolsó el primer dólar de los acuerdos que se lograron en el 2002, la economía ya estaba volando, ¿no? Ya la economía estaba a otro nivel. Afortunadamente, la estructura económica, la confianza que tienen por ahora y con ciertas reservas el sector privado y el contexto internacional sobre Panamá han logrado, digamos, que Panamá esté en una franca recuperación, ¿no? Y bueno, ojalá que esos fondos, y tal vez yo quisiera pensar, Flor, que él se estaba refiriendo a los recursos de este año, ¿no? Del 2022 en el presupuesto de este año. Yo espero que en el 2021 pues algo se haya ejecutado. No sé, no habría que ver los detalles cuando presenten la ejecución presupuestaria, pero yo quisiera pensar que no ha pasado todo el 2021 y que no se ha ejecutado un dólar. Me es difícil pensar eso, ¿no? Y quiero ser positivo y tal vez peco de ingenuo. Pero quisiera pensar que él se estaba refiriendo a los recursos del 2022 en el presupuesto de este año. Domingo, en tu empresa, en la empresa donde eres socio, prepararon lo que han denominado un sondeo rápido de actividad económica del mes de enero del año 2022, comparando enero con enero del 2021, pero también que me parece que es un buen termómetro de cómo la empresa privada, el sector privado, está viendo las perspectivas del año 2022. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre ese estudio? Sí, claro, Guido. Y esto es a razón de una conversación que sostuve con un cliente nuestro que tiene operaciones en todo el país. Es un cliente de cientos de miles de clientes. Y que en una conversación que sostuve con él me dice: Domingo, ¿qué estás viendo en el mes de enero? Yo siento un poco, hemos tenido un 2021 muy fuerte, cerramos muy bien el año con unas ventas increíbles, pero enero lo sentimos un poco flojo. ¿Qué está pasando? ¿No? Y a raíz de esa conversación, en nuestra firma Elemente decidimos armar y distribuir un sondeo muy rápido. No es un análisis estadístico y esperamos hacer esto todos los meses, es decir, ¿no? Y hacernos pocas preguntas de una respuesta muy rápida. Y en este primer sondeo, que duró 2 días, recogimos unas 45, 46 empresas de multisectorial y hicimos básicamente unas pocas preguntas. 1, ¿cómo estuvieron tus ventas de enero relativo al mes anterior, diciembre? 2, ¿cómo estuvieran tus ventas de enero con respecto a enero del año pasado? Y 3, ¿cómo ves el resto del año, ¿no? Además hicimos otra pregunta muy coyuntural sobre digamos, los retos principales que tienen las empresas. Así que, y he compartido con ustedes estos resultados, digamos, el resumen, ¿no? El resumen es que del total de las empresas, y nuevamente, esto es un sondeo, no es un análisis estadístico, no pretende ser una encuesta por ahora, esperamos crecer hacia eso. Vamos a hacer esto todos los meses para tener como un indicador mensual súper rápido, súper ágil, que quienes participan y el público puedan tenerlo a la mano de manera mensual. ¿Y van a repetirlo con las mismas empresas, Domingo, con las mismas empresas el próximo mes, o van a buscar más empresas?
No, espero incluir estas mismas y muchas más otras, ¿no? Que se quieran sumar. Así es, esto es ir sumando. Queremos tener, o sea, una radiografía completa de todos los sectores, Flor, ¿no? De todos los sectores, y aquí, digamos, hemos logrado tener, como puedes ver yo vi varios sectores, por lo menos 10. Pero quisiéramos sumar más y más empresas, por supuesto. Sí, es pequeña la muestra, pero me pareció significativa porque hay de todas las industrias, en verdad. Así es. Logramos por lo menos una de casi todas las industrias. Creo que se nos quedaron un par por fuera, pero tenemos una buena radiografía. Son poquitas empresas. Algunas son empresas, como te dije, muy grandes, que tienen una cobertura nacional, así que tienen un termómetro bastante amplio. Y la idea es ir sumando más empresas. Yo aspiraría a tener el próximo mes unas 100 y después duplicarlo a 200 y así tener unas 200, 300 empresas de todos los sectores para efectos de tener este termómetro. Y nuevamente, este sondeo dura 2 o 3 minutos en completarlo, lo completas desde tu móvil y o sea, no te va a tomar media hora hacer, 2 o 3 minutos rápido. Y ya nosotros recibimos la respuesta. Y con gusto, Domingo, para divulgarlo, aquí estamos en Cuarto Poder, porque aquí veo 3 resultados interesantes. Cuando comparas en estas 46 empresas las ventas de este mes relativas al mes anterior, bueno, un 52% dice que es mucho menor. Pero cuando comparas las ventas de este mes relativo al mismo mes del año anterior, un 54% dijo que es mayor. Y cuando comparas las perspectivas para el resto del año, con relación al año anterior, un 63% también dice que es mayor. Interesante eso porque hay optimismo entre las empresas que participaron del sondeo y creo que ese elemento también es importante destacarlo, ¿no? Por supuesto, Atenógenes, es que en combinación de las 3 preguntas es que tú llegas a esa conclusión y es que vamos de menos a más, ¿no? Si comparas con respecto al mes anterior, bueno, tal vez, y también la coyuntura de la Navidad y el fin de año hace que, digamos, que esa estadística puede estar un poquito distorsionada, pero a medida que las personas van mirando hacia adelante, se sienten mucho más optimistas, que tengamos 63% de las empresas reportando que van a tener ventas mayores o mucho mayores que el año anterior. Yo creo que por supuesto es algo súper positivo. Algunas personas me dijeron, bueno, pero es que el 2021 tenías que haber hecho el 2019. Bueno, queremos tener una base, ¿no? Final del 2021 y comenzar a contar. Y sabemos que para muchos, porque tenemos que recordar que el 2021 también tuvimos algunas semanas encerrados. Así que el 2021 todavía teníamos algunas distorsiones importantes. Sin embargo, creo que para tomar la base y arrancar en enero, era importante hacerlo con respecto al 2021, no al 2019 o 20. Así que creo que es una buena medición. Hay otros resultados interesantes con respecto a los retos que tienen las empresas, ¿no? Y están en temas, y esto tiene que ver con, y ustedes lo han reiterado en muchas ocasiones en sus programas, con respecto a, digamos, al capital humano y a las capacidades que tiene el capital humano. Son retos importantes, retos comerciales, digamos, la capacidad de generar, digamos, suficiente demanda. Hay un problema también del lado logístico, digamos, el que las empresas puedan tener los productos en las tiendas por efectos del alza en los precios de transporte y algunos todavía problemas que se tienen en los puertos y tal y cual. Y por supuesto también el otro grupo grande tiene que ver, digamos, con el gobierno y la regulación. Algunos se quejaban del tema de los carnavales y las fechas, que eso no estaba decidido, que no había estado claro. Ya está claro hoy en día. Y por supuesto que se paguen las cuentas del Estado, ¿no? No, y por otro lado, el turismo, ¿no? Charlie Collins decía aquí que para el sector turismo, del 5 al 10% de la ganancia anual es carnavales y el otro 5 al 10% es fiestas patrias. El año pasado no hubo fiestas patrias, entonces perdieron esa plata también. Y por otro lado, esta mañana la encuestadora Ipsos hablaba de la posibilidad de reactivación económica en 2 años. ¿Coincides con esa lectura? ¿Pensarías que sería más, menos? Depende de lo que la encuestadora quiere decir con recuperación. Para mí, digamos, el recuperar
es recobrar lo que perdimos. Si ya el año pasado, en el 2021, con una recuperación de 15%, ya recuperamos bastante de lo que perdimos el 2020. Este año, si las perspectivas se mantienen de que nuestra economía debería crecer yo diría que entre 5 y 7%, dependiendo a quién le preguntas, a qué, digamos, si es el MEF o si es el Fondo Monetario o el Banco Mundial o alguna de las calificadoras de riesgo. Creo que todas coinciden en que la economía panameña debería estar con un crecimiento entre 5 y 7%. Eso, Flor, nos termina de tapar el hueco que se perdió en el 2020, ¿no? Y estaríamos un poquito por encima de donde estamos en 2019, y eso ya, digamos, ya nos pone en un crecimiento sobre de donde veníamos hace 2 años. Sí, en el tema del turismo también vale destacar que había mucho nerviosismo, Flor, Atenógenes y Domingo, en el sector, por que la intención del gobierno y del MINSA específicamente era cambiar el esquema de vacunación completo para viajeros entrantes de 2 dosis a las dosis y el refuerzo, a pesar de que la OMS, el esquema de vacunación completo sigue siendo 2 dosis. Afortunadamente eso no prosperó. Antes de que el ministro Sucre se fuera de licencia a atender su estado de salud, el tema no prosperó, porque eso hubiera sido una estocada, porque hay muchos turistas que vienen a Panamá y solamente tienen el esquema de la OMS, 2 dosis, no más, no tienen el refuerzo. Entonces hubiera sido digámoslo así, un valladar adicional a la entrada de turistas, que de por sí está deprimida en todo el mundo y está apenas comenzando a recuperarse. Y todos los abusos del año pasado en Tucumán, por ejemplo, de los hoteles hospitales. Los hoteles hospitales con el policía en la puerta, etcétera, sí. ¿no? No, y los retenes y los abusos policiales. Yo creo que también es importante mencionar sobre el turismo. Digamos, la mayoría del turismo, digamos, de lo que compone la producción del turismo, es de turismo internacional. Así que es súper importante poder gestionar la llegada de turistas de una manera eficiente y no hacerle la vida de cuadritos, ¿no? Entiendo que las cosas se han ido mejorando, sin embargo estamos muy lejos todavía de poder resolver todos los retos que tiene el sector, sobre todo, digamos, en temas de infraestructura, en temas de poder generar el flujo y la llegada de turistas y que se sientan tranquilos de que van a ser bien atendidos, bien tratados desde que llegan a nuestro aeropuerto, ¿no? Esa impresión inicial es súper importante. El turismo es un elemento súper importante, es una actividad de exportación, es decir, plata fresca llega al país, y es súper importante que se logre recuperar. No tengo ningún participante del sector turístico. Este mes lo voy a tener, pero es una industria que está sufriendo muchísimo. Y una industria que realmente debe ser elemento fundamental en este proceso de reactivación. Por eso es que yo sí quedé con la duda acerca de cuáles son esos fondos necesarios que el viceministro de Comercio habla de activar para reactivar la economía por parte del MEF, porque no sabría definir si se requiere un presupuesto específico para esto, más allá de las inversiones públicas que pudiese realizar el Estado o lo que está pagando para los programas de Panamá Solidario, Vale Digital y demás. Esa parte no me quedó claro, por eso cuando hablaba Flor acerca de los fondos para activar la reactivación no terminaba de entenderlo. Más allá de impulsar o apoyar, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo el sector turístico para reactivar la economía, que quizás es una de las industrias que más rápidamente pudiesen reactivar la economía, Domingo. Así es, una de las más rápidas, pero también una de las más sensibles al servicio, a la calidad del servicio Atenógenes, ¿no? Y vuelvo y reitero que digamos, el contacto inicial que tiene el turista cuando llega a Panamá, cómo es bienvenido, ¿no? O cómo no es bienvenido. Yo creo que es sumamente importante, pero en efecto, y ya tenemos otros países que han liberado totalmente las restricciones, que están, digamos, en una franca recuperación, digamos, aquí cerca, República Dominicana, Costa Rica,
ya tiene sus planes andando. Panamá creo que tiene, digamos, en el Fondo de Turismo y deberían hacerle llegar los recursos para que puedan ejecutar sus campañas, porque es una competencia global. Aquí no estamos compitiendo entre nosotros competimos globalmente contra otros centros de turismo y no podemos hacer menos que dar, digamos, lo mejor. Y creo que es una actividad nuevamente que puede generar muchísimo recursos, mucha actividad. No está concentrado en la ciudad, en el área metropolitana, sino que está por todo el país, y Panamá tiene sitios espectaculares. Lo que tenemos que es hacer una mejor coordinación y, por supuesto, ejecutar las cosas, ¿no? Y claramente en el turismo el reto del capital humano que detectó el sondeo de domingo de Elementé es mucho más sensible, ¿no? Ese reto por todo lo que ha notado Domingo, y que tiene que ver no solamente con los guías turísticos en las diferentes áreas, sino con el recibimiento al turista por parte de autoridades de migración y de aduanas en Tocumen, ¿no? El transporte en el que el turista se maneja se mueve durante su estadía en Panamá. Los baños atenógenes. Los baños, etcétera. Todo eso. Horrible los baños, ¿no?, del aeropuerto. Eso. O sea, y la suciedad del propio aeropuerto. O sea, sí. No sé si son los materiales o qué será, pero cuando tú llegas aquí al aeropuerto de Tocumen, notas que realmente has llegado a un aeropuerto sucio. No, y el aire acondicionado. En uno te sientes como en un desierto, sí, y pasas al siguiente salón y te congelas. Sí. Entonces, digo. Bueno. Y también algo muy importante, tenemos una terminal, pagamos y sobrepagamos seguramente un montón de plata por una terminal nueva, y pongámosla a andar. O sea, es una terminal con muy buenas infraestructuras, pero no se termina de poner a andar, y creo que eso puede hacer una gran diferencia, ¿no? O sea, tú llegas a la terminal nueva, pero te tienes que mover a buscar las maletas y hacer migración a la terminal antigua, y es como moverte, digamos, del mundo al infraestructura, ¿no? Es algo que y está ahí para poder resolver, ¿no? Pues sí. Muy bien. Bueno, Domingo. Gracias, Domingo. Gracias. Muchas gracias. Siempre estamos pendientes de los próximos resultados. Y estaremos pendientes del de febrero, correcto. Claro que sí. Gracias. Cuídate. Muchas gracias. Bye. Vamos a un cambio y regresamos con más comentarios. Gracias. Bueno, acuso recibo de los profesores de historia. Ajá, Quieren ¿qué venir al dijeron? programa. Porque yo le dije que algo había en ese proyecto de ley, y yo pienso que eso lo propusieron los profesores de historia, pero vamos a despejar las incógnitas mañana. Lo invité para mañana, así que va a estar interesante la participación de ellos, ¿no? Muy bien. Vale, ¿no? Oye, me imagino que ya le quedó claro a doña Ana Matilde Gómez, que tuvimos invitada hace unos días acá, que Rubén Blades iba de Cuarto Poder. Oye, sí lo dijo en la entrevista en TVN. ¿eh? Lo dijo en la entrevista del programa Radar. Nadie sabe para quién trabaja. Abiertamente. Y además que vio a Ana Matilde Gómez. Sí, me pasa que en su momento la licenciada Ana Matilde Gómez lo que dijo es que yo no sé si Rubén Blades ve este programa. Y que porque él ha dicho que ha visto todos los programas, pero nunca ha mencionado Cuarto Poder. Bueno, pues. Ahí, ante el comentario sangrón, en su primera entrevista, Sí. Después de no sé cuántos años, Sí. Hizo el paréntesis específico para decir, en el programa Cuarto Poder, Ana Matilde Gómez dijo. Por cierto, yendo al fondo de la cuestión, la entrevista a mí me gustó, y me gustó el tono de Rubén Blades, la necesidad de lo que hay que hacer. Hasta ahí estoy de acuerdo. Hasta ahí, pero por ejemplo, Sí, él la habla... parte cuando habló de cerrar la asamblea, a mí sí me causó algo de Pero ¿sabes qué me preocupa? urticaria. Por ahí va a venir el escrito aclarando lo que quiso Obvio, decir. claro. Sí, pero por eso, hay mucha gente, y a mí me pasa exactamente igual. Yo escribo con mucha más claridad de la que hablo. Y a él obviamente le pasa lo mismo si es escritor, ¿no? O sea, eso es un tema de simplemente facilidades de cada persona. Sí. A mí me va mejor escribiendo y a él evidentemente también. Lo habías dicho, Flor. Lo habías dicho aquí precisamente que él le va mejor Sí. Escribiendo. que hablar. Cuando dijimos que lo que debe es conceder una entrevista. Bueno, y ahí quedó demostrado por qué. Porque es que Sí. si uno lo escucha de buenas a primeras, dice, hey, pero ¿cómo está hablando de cambiar el sistema, y él siendo abogado va a combatir una ilegalidad con otra ilegalidad? Yo creo que ahí viene el cuestionamiento. Sí, no. y eso amerita otra carta clara. Pero además sí, además yo creo que porque él dejó muy claro que él no está de acuerdo
con el autoritarismo, por ejemplo, de Bukele. Incluso lo llamó peligroso. Pero sí, eso es lo que hizo Bukele. pero ahí está la contradicción. O sea, Entonces, me parece que fue inconsistente en el sentido de... Estás hablando de que Bukele, no estás de acuerdo con el totalitarismo de Bukele, autoritarismo, pero por otro lado estás hablando de cerrar la asamblea. Ahora, y el que no le gusta es porque quiere el omelette, pero no que le rompan los huevos. Entonces yo realmente, a mí sí. me saltó eso a la vista, porque entonces espérate, el día de mañana no nos gustan los jueces y cerramos el judicial. Sí, correcto. El mensaje correcto debía ser, oiga, para que no haya necesidad de llegar a esos extremos. Elijamos mejor a los miembros de la asamblea. Y además, ese hubiera sido el mensaje que yo esperaba. Y además, la historia le ha demostrado al mundo, y a Panamá particularmente, que los golpes de Estado no cambian ese tipo de problemas. Porque aquí pasamos por un golpe de Estado del 68, sobre pretexto de eliminar el clientelismo, y se puso peor. Llegó una invasión en 1989, con un régimen corrupto donde criticamos también el clientelismo, y adivinen qué, el clientelismo tampoco. Ahí está. Es más, está peor que nunca. Está institucionalizado, Atenor. 30 años después de la invasión. Además, tú cierras la asamblea, ¿y quién va a tener más poder? El Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, lógico. y no va a haber ningún tipo de contrapeso. ¿Y si adivinen qué se vuelven entonces? Exacto. Dictadores. Eso fue lo que hizo Fujimori en Perú, por ejemplo. Pero mira, hay Bukele lo hizo por otros métodos, porque Bukele... Correa lo hizo de una manera... Correa lo hizo más o menos legítima. Más o menos legítima, pero terminó en lo mismo. A renglón seguido, él sí matiza y dice que hay que educar a la gente para enseñarle que el camino a la corrupción, que el camino de la corrupción no es el camino correcto, sino que el camino de la no corrupción es el que brinda mejores beneficios para el ciudadano. Por eso es que yo creo que viene una carta aclaratoria con relación al tema de cerrar las... Porque es lo único que la gente como que... Pero sabes que a mí me llamó la atención una cosa más. Y es lo que todos los opositores, obviamente, de él inmediatamente sacaron, ¿no? Aquí está. Sí, pero opositores y no opositores, porque yo no soy opositora de él, por ejemplo, y a mí me sí, te hizo ruido. A mí me pareció contradictorio. Contradictorio con lo por lo que tú dices muy bien, de que realmente él escribe mejor que como habla. Pero mira, hay otra cosa que me llamó la atención de lo que él dijo, y él dice que hay que ver qué se hace con la gente que sale del Estado. Ah, sí. Porque él habla de la importancia de adelgazar la planilla, pero por otro lado dice, hay que ver qué es lo que vas a ver. Si son botellas, ¿qué es lo que hay que ver? Sí, que agradezcan que les pagamos gratis, los mantuvimos por tantos años. Sí, no, pero evidentemente... Siempre y cuando elimines a las botellas. Sí. Claro, por supuesto. Pero nos referíamos a adelgazar la planilla con gente inútil. Porque muchos de esos procesos lamentablemente no votan a las botellas, sacan a lo bueno. Por supuesto. Ya ocurrió también, ya ocurrió. Pasan todos los gobiernos. Jingle, Flor. En un día como hoy es lunes 21 de febrero del año 2022 y es el 52º día del año. Quedan 313 para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy es el Día Internacional del Guía del Turismo, casualmente lo que hablamos con Domingo La Torraca. Saludito ahí a Iván Skilsen. Y el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 1999. En un día como hoy de 1431, los ingleses inician el juicio contra la militar francesa Juana de Arco. En 1804, en Gales, Reino Unido, hace su aparición la primera locomotora, lo que marcó el inicio de la Revolución Industrial. Locomotoras. En 1934, en Nicaragua, la dictadura asesina a traición a los generales Agustín César Sandino, Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor. En 1947, Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea, la Polaroid Land Camera. En 1960, en el balneario Viña del Mar, en Chile, se inaugura el primer Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En 1960, en Cuba, Fidel Castro nacionaliza todas las empresas. En 1965, en Nueva York, es asesinado el activista afroestadounidense Malcolm X. En 1972, Richard Nixon visita China, siendo la primera visita oficial de un presidente de Estados Unidos a dicho país. En 2001, en el Vaticano, el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio, quien se convertirá luego en el Papa Francisco, es instituido cardenal por el entonces Papa Juan Pablo II. Y en 2008 sale a la venta en castellano el último libro de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de la escritora J.W. Rowling. Esas las efemérides de hoy. Y ahora con ustedes, señoras y señores, los saluditos a cargo de Flor Misrachi Ángel. Bueno, los saluditos van para el señor Nito Cortizo por su declaración de que en su gobierno no aceptaban rebuscas
Ese es el primer saludito. El segundo es para el MINSA, por esa aseveración de que no pasaba nada con las esterilizaciones femeninas, porque me parece que es juez y parte, y como hablamos aquí, ¿cómo puedes aseverar eso si no se ha terminado la investigación? Exactamente. Y el otro es para Iván Skilsen, para ver si vuelve de la Landia algún día de esto. ¿Qué? Ayer escribió una cosa, el Misi puso disque que llegó una película a grabarse, no sé qué, que $1 millón van a invertir en Panamá, entre empleos directos, indirectos, entre hotel, etcétera. En ¿no? pedacito, en pedacito. Entonces salió a Skilsen de que esto es un ejemplo de cómo grabar series y películas en Panamá nos da plata. Que vuelva de la Alguien que le explique, por favor, al señor este. Sí, se necesita una ley de cine, ¿no? Sí. Entre otras. Entre Bueno. otras. Como sí tienen muchos países de la región que también apoyan el turismo, entre ellos República Dominicana, por ejemplo. El sombrero tiene como una interferencia, el que lo usa tiene como una Ahora interferencia. me acaba de pasar un flashback de Panawood. ¿Se acuerdan de Panawood? Sí, Panagüt. Bueno, listo. Se acabó el Terminamos. tiempo, nos vamos. Usted Chao, siga pescado. en Telemetro Radio con El Brunch. Hasta mañana. Brunch. Hasta mañana.